Bienvenidos a una emisión más de tu programa Mano a Mano por tu Seguridad. El día de hoy hablaremos del tema prevenir incidentes violentos en escuelas. Si cambiamos el inicio de la historia, cambiamos la historia entera. Mi nombre es Mayra Nájera. El desarrollo emocional, social y físico de un niño tiene un gran impacto en el adulto en el que se convertirá. Por eso es muy importante comprender la necesidad de invertir en los niños, ya que así se maximiza su bienestar en el futuro. Te saluda Guadalupe Mozorosco. Comenzamos. Es el bullying y también las peleas entre compañeros, las pequeñas bromas que se empiezan a golpear entre ellos, se llevan pesados, se esconden los útiles. El bullying es el principal, por lo mismo que los niños, pues todo lo que problemas que presentan tanto como en casa como afuera, lo presentan ante otras personas. Principalmente serían las groserías hacia los maestros, las peleas entre los compañeros y algunas caídas que llegan a pasar. El bullying. Los accidentes más comunes son como peleas entre niños. A veces salen accidentados por andar jugando. Los más comunes son las peleas, el bullying que sufren algunas personas, pues, que de parte de sus compañeros en su salón de clases o en la escuela. Algún accidente como también caerse, ¿no? Cuando alguien empuja a su compañero o algo así. Recibiendo golpes por parte de sus compañeros o también algún accidente. Bueno, considero que en ese aspecto los más comunes son las peleas entre alumnos, ¿no? También hay diferentes tipos de modas que salen actualmente, las cuales provocan diferentes accidentes entre alumnos, que hay veces que empiezan por un simple juego y bueno, terminan con un accidente que pueda costar casi la vida, ¿no? Cuando son muy agresivos o cuando intentan llamar la atención, por ejemplo, cuando hablan mucho e interrumpen las clases, o a veces los que están muy callados o muy separados o distantes de otros compañeros, es porque a lo mejor tienen algún tipo de problema que presentan en casa. Un niño muy silencioso, tanto como muy agresivo también. Comúnmente se ve porque son agresivos o en la manera en que se dirigen hacia ti suelen ser groseros o te faltan al respeto. Pues cuando se refleja su actitud, cuando es grosero. A veces los niños no tratan de dar a entender lo que sienten y se quedan callados, pero hay algunos que no sé, se vuelven agresivos. Su conducta ya es diferente a los demás, son como que muy rebeldes, no obedecen o no te hacen caso. Igual problemas de conducta en la escuela también podría ser, que no entran a clases, salen, no son unos alumnos regulares. Sí, puede ser cuando se cohíben, ¿no? Cuando en las clases no llega a ser puntual, es muy tímido, suele tener problemas para la concentración y a veces no es muy social con otras personas. En ocasiones pues sí son cohibidos, hay veces que son tímidos, otras ocasiones son un poco más especiales, otras ocasiones pues obviamente se ven más violentos o se ven un poco más agresivos en diferentes cuestiones. En la casa principalmente se enseñan los valores. Yo creo que a la escuela solamente se va a retomar o a poner en práctica lo que ya sabemos en casa o lo que se nos educa en la casa, desde los padres, que son nuestro primer gente o nuestro primer núcleo social, pues es nuestra familia. Entonces todo lo que los niños ven en casa, si hay pleitos, si hay discusiones, si hay un papá alcohólico o algún sitio de riesgo para los niños, es cuando ellos lo ven en casa o de tú cállate, tú no hables. Los niños en otros lados son los que más gritan, los que más hablan, los que más son muy hiperactivos. Y yo siento que desde la casa es donde se educa y en la escuela o en otros lugares solamente se va a retomar lo que ya nos enseñan en la casa. Principalmente en la casa. En la escuela más que nada van a recibir conocimientos educativos y lo demás pues es en la casa, es el principal lugar donde recibes los valores. En la casa principalmente, porque de ahí de tus papás adquieres los valores y las actitudes que deberías de tomar con cada persona. En la casa.
vienen los valores. Pues los valores que reflejas en tu casa los reflejas en tu escuela. La educación viene desde el hogar. Sin embargo, en la escuela se viene a poner en práctica los valores que se dan, ya sea la conducta, la responsabilidad. Yo creo que la educación viene desde casa, la educación te la imparten tus padres y conforme a eso tú nada más vienes a la escuela a aprender y a practicar tu educación y tus valores. Yo creo que en las dos, ¿no? Pero más que nada en la casa, ya sea con el padre o la madre, si ellos tienen se respetan entre ellos, tienen una buena comunicación. Bueno, yo considero que ambos, en ambas situaciones, pero considero que más en la casa, ya que desde ahí se inculcan los valores desde pequeño, pero obviamente en la escuela se deben de llevar a cabo ciertos valores y ahí se deben de reforzar más lo que se trae de la casa. Y bien amigos, ya estamos en la entrevista del programa del día de hoy. Se encuentra con nosotros el profesor Pedro Pastor del Moral. Él es el jefe de Departamento de Vinculación, Investigación y Extensión Universitaria. Con él vamos a hablar sobre un tema muy importante y pues que debemos de tener los padres de familia y las personas que nos están viendo. Debemos de dar muchísima importancia a este tema, es prevenir incidentes violentos en las escuelas. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en este espacio y pues por la información que nos va a brindar pues en esta entrevista. Lupita, Mayra, muy agradecido por su invitación y esperando que los comentarios que se hagan sean útiles para las madres y padres de familia y para el colectivo escolar en general. Claro que sí. Para iniciar la entrevista, pues nos gustaría saber cuáles son los incidentes violentos más comunes que se dan en las escuelas. Desde el punto de vista estadístico, desafortunadamente los problemas de violencia, las incidencias de violencia que se dan en las escuelas, es la violencia entre pares, el bullying, sí, conocido como bullying, la violencia escolar, que en términos generales no es otra cosa más que la violencia que desafortunadamente en ocasiones se da entre los miembros del colectivo escolar, ya sea padres de familia, docentes, directivos, incluso con la misma comunidad. Sin embargo, mucho se ha priorizado en el asunto del bullying, de la violencia entre pares, es decir, de la violencia que se da entre alumnas, entre alumnos. Y aquí sí bien cabe la reflexión, pues, de que no es un acto aislado, fortuito, lo que ocurre, ese tipo de violencia, lo que ocurre en las escuelas. Debemos de recordar que lo que ocurre a nivel micro, es decir, lo que ocurre a nivel escuela, desafortunadamente no es otra cosa más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en términos generales. Claro. Sí, muchas veces olvidamos ese hecho pero sí es conveniente que tengamos conciencia de esa estrecha relación entre las incidencias que se dan dentro del espacio escolar con lo que ocurre en su entorno. Bueno, de hecho íbamos a hablar en la segunda pregunta, ¿a qué se debe que ocurran incidentes violentos en las escuelas? Entonces, tiene mucho que ver aquí lo que viven en su casa, por ejemplo, familias disfuncionales, un padre alcohólico. Sí, sí es conveniente en este caso también que nosotros sepamos que la violencia, no es un acto fortuito. Claro. No debemos de olvidar que la violencia suele tener alguna tendencia en el origen de cuestiones genéticas. Por ejemplo, hablemos de los asesinos seriales, por ejemplo, en donde sí se mezclan cuestiones psicológicas, pero también tienen una fuerte influencia las cuestiones genéticas. Ahora, atendiendo la base de la pregunta, sí debemos de entender que un ser humano tiene diferentes entornos. Un entorno primario, que es su privacidad y sus características propias, lo que decíamos, de lo social y lo genético. El segundo es la familia, y lo que ocurre en la familia sin duda marca el comportamiento de una niña, de un niño. Pero también el entorno, el segundo nivel de familia, el primario, el secundario,
Pero también, aunado a esto, sí no debemos de olvidar que lo que ocurre en el ámbito social, sin duda, influirá en el comportamiento de las niñas y los niños. No olvidemos que somos seres evidentemente sociales y que lo que ocurre, los hechos sociales que se dan, influyen sin duda en el comportamiento, la actitud, el uso, las costumbres, la cultura de cualquier ser humano. Claro, pues ahí está esa información importante, saber por qué se dan hechos violentos en las escuelas. También la primera pregunta, ¿cuáles son los más comunes? Y pues ya lo hemos visto en las notas de los periódicos, el bullying es el principal. Con esta información vamos a un corte y en breve regresamos. Juntos podemos contra la delincuencia. Si eres víctima de un delito, denuncia. La delincuencia no puede ser parte de nuestra vida diaria. En caso de emergencia, marca al 911. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Hoy conoceremos un oficio que poco se ve, el oficio de bicicletero. Nos cuenta su historia Federico Mendoza Lara, que inició con esta labor allá por el año 1990 y aún permanece vigente en calles de Chilpancingo. Yo empecé a trabajar desde hace más de 30 años en este oficio. ¿Por qué? Porque pues tengo unos familiares que tenían taller y de ahí me seguí yo. Y hasta la fecha pues es mi trabajo y ahí sigo. Y es lo que tenemos destinado para arreglo de bicicleta, venta de bicicleta y todo tenemos para arreglar, para vender de medio uso y nuevas. Son varias cosas como si una ponchadura, que un cambio de gomas, o cambiar cámara, o cambiar llanta, en fin, todo lo que se lleva lo de la bicicleta, pues, como decir, desde una ponchadura hasta cambiar gomas, chicotes, todo lo que se dañe pues de la bicicleta. Porque anteriormente cuando empezamos no traían velocidades, era pura bicicleta normal sin velocidades. Ya con el tiempo se va generando que ya traen cambios. Ahorita ya están saliendo diferentes modelos que ya traen frenos de disco y todo eso hay que ir, uno nunca acaba de aprender porque se sigue avanzando con la tecnología que va saliendo, porque con las primeras que no tienen velocidad, ya con las de velocidad ya son diferentes. Esa le sirve para una subida, una bajada, un plan, para todo terreno, por eso se llaman bicicletas de montaña. Ahorita ya salieron marcas diferentes y hay mucha competencia en las bicicletas. Pues aquí hay de todo, porque hay gente que ya ve que no alcanza pues para una nueva. Lleva una de medio uso y están a menos de la mitad de precio, un poquito más bajo. Entonces ya de cuenta que hay familias que tienen 2, 3 niños y no le pueden comprar una cada quien. Compran una mediana para los 3. Y no, yo no tuve la posibilidad porque mi familia era muy pobre y no había para comprarlo. Así es que como tengo un hermano que empezó a alquilar, y ahí se las agarraba de las que le llevaban a arreglar, que las íbamos a calar y ahí me empecé a enseñar. Porque no, en aquel tiempo no había posibilidad pues de que nos compraran bicicletas. Ya de que debe de llevar su casco, sus rodilleras, sus coderas, un equipo adecuado, por si se llega a caer la persona, pues eso le protege. No, pues aparte de que es recomendable para el ejercicio, pues es muy buena porque pues ya de que ese no contamina. Y aparte hace un ejercicio y es recomendada hasta por los doctores. A mí me recomendaron la bicicleta también. ¿Por qué? Porque uno lo que hace aquí no hace un ejercicio y eso nos afecta con el tiempo.
que lo principal es usar la bicicleta para estar más sano, pues siempre, para estar más en condición. A todos nos sirve la bicicleta. Pues que ahora está más mal porque ya ve a un niño y empieza con el celular y al rato todo eso les hace daño. En vez de que les den una bicicleta, que salgan a hacer deporte, ya no lo hacen. Antes no había celulares, ya de que uno andaba corriendo, jugando y era más sano. Ahora con eso de los celulares pues están dañando a los niños porque los niños ya no salen como antes a jugar, a hacer un deporte. Sí, pues yo en aquel tiempo yo pienso que estábamos más bien porque no había mucho carro en primera. En segunda que pues jugamos puro juego sano, que no teníamos dinero, pero jugamos a las agarradoras, los encantados, al bote, muchos juegos de puro andar corriendo. Aquí les recomendamos cuando se dañe su bicicleta, tenemos de todo el material, desde cámaras, llantas, pedales, de todo lo que guste, canastillas, llantitas de los lados, de todo. Así es que cuando gusten, aquí estamos pues, desde bicicletas chiquitas hasta la más grande tenemos. Y ya estamos de regreso en la entrevista del programa de hoy. Para ello se encuentra con nosotros el profesor Pedro Pastor del Moral. Estamos hablando pues sobre este tema y también nos gustaría saber cómo saber si un niño tiene problemas de conducta. Esa es una muy buena pregunta porque el trabajo dependiendo del nivel, ya hablemos de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, el papel de la maestra, del maestro, será fundamental. Claro. En la observancia de los diferentes comportamientos y conductas que manifieste la niña, el niño, la jovencita, el jovencito. También sí es conveniente reflexionar de que el papel de la maestra o del maestro, haciendo a un lado ese lado romántico que se ha manifestado, ¿no?, en el sentido del apostolado, del magisterio, creo que haciendo a un lado a eso, pero haciendo eco a eso también a la vez, las maestras y los maestros tenemos la obligación de no solo dedicarnos a impartir unas sesiones de trabajo, las clases, pues como cotidianamente se le llama. El lado humano no debe de hacerse a un lado, y el seguimiento al comportamiento de una niña, de un niño, de un adolescente es fundamental. Entonces, hay varias formas de ir registrando algunas situaciones que se puedan dar. Un cuadernillo de notas, no sé, algo de eso puede ser útil en el sentido de la incidencia que se vaya presentando de manera cotidiana en la escuela. Ahora, en el caso concreto, una forma de ver que una niña o un niño pueda tener algún problema es la actitud, su comportamiento, su falta de cumplimiento de las tareas, la manera de vestirse, la manera de presentarse a la institución, la manera de comportarse, la manera de reaccionar ante un comentario. De ahí la necesidad del trabajo fino de una maestra o de un maestro en el sentido de estar atento a no solo el rendimiento estrictamente escolar, sino también al lado, decía hace un momento, al lado humano que debe de caracterizar la labor del o la docente. Entonces, esos indicadores, ese comportamiento aprensivo, esa timidez, esa agresividad, deben de ser canalizados al área de trabajo social de la institución. En el caso de que no exista, comentarse en las reuniones de trabajo que tienen las y los docentes en las instituciones con el director, para que a su vez sea aportador para con los padres de familia. Ok, y también los padres de familia deben de estar al pendiente de sus hijos y checar pues algunos comportamientos que antes pues el niño o la niña no tenía, o el adolescente, igual si ahora se la pasa pues dormido, si no quiere ir a la escuela, si lleva muchas materias reprobadas,
saber también quiénes son sus amigos, qué es lo que hacen en las convivencias, pues para que de esta manera chequen si su hijo pues tiene algún problema de conducta, ¿no? Claro que sí, sin duda el complemento de la observancia del comportamiento de una niña, un niño, una joven, un joven, no solamente se limita a lo que pueda aportar el maestro pues sin duda puede aportar mucho. Así es. Pero también no debemos de olvidar lo que ocurre en la casa. Sí. Ahora con el manejo de tecnologías de la información y la comunicación, nuestras niñas, nuestros niños muchas veces se ven con el pretexto de que estoy haciendo tareas, se encierran en el cuarto con el celular, la tableta, la computadora y creo que las y los padres de familia tienen la responsabilidad de sacarlos, de poner ciertas reglas para que ese uso se vuelva racional. Claro. Incluso, digo, a manera de comentario, hay la posibilidad de que en contacto con la compañía telefónica se puedan bloquear, por ejemplo, algunas páginas. Es cuestión de ir a las diferentes compañías para que se vea ese tipo de situaciones. Okay. ¿De qué manera se puede atender el desarrollo de los niños para evitar hechos violentos en las escuelas? Sin duda, yo creo que, hay una palabra clave que puede parecer hasta un poquito, cursi, válgase la expresión, pero sin duda la palabra clave es el amor. El amor es la comunicación, es la atención. Obviamente, no solamente es de aquí para allá, sino que se deben de tender lazos afectivos de comunicación de que sea de manera fluida, es decir, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Claro. Entonces, esa posibilidad de establecer esos nexos de comunicación fluida, civilizada, humana, son sin duda coyunturales, de tal forma que se pueda prevenir cualquier tipo de incidencia de ese tipo. Claro, y también a los padres, si de la escuela los mandan llamar, que sus hijos han notado, el maestro ha notado algún cambio de conducta o que lo nota agresivo, pues también debe de tener mucho interés en que reciba ayuda a su hijo para determinar qué es lo que está pasando. Con esta información vamos a un corte y en breve regresamos. De acuerdo con el periódico oficial publicado el 14 de agosto de 1957, en el periodo del gobernador Raúl Caballero Aburto, se expidió la Ley Orgánica de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo que dio origen a la actual Policía Estatal. Las fuerzas del Estado dependían de la Dirección de Seguridad Pública y estaban organizadas en Policía Urbana, Policía Suburbana, Policía Rural, Policía Especializada, Cuerpo de Vigilantes y Veladores, Cuerpo de Bomberos, Banda de Música del Estado y Grupo de Mantenimiento. Entre sus atribuciones destacaban evitar la comisión de delitos, reprimir los delitos y detener a los delincuentes sorprendidos infraganti. Actualmente, la Policía del Estado cuenta con 5 grupos de élite: Policía Estatal Acreditable, Unidad de Fuerzas Especiales, Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro, Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, Unidad Policial de Género, así como la Unidad de Policía Montada y la Dirección de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos. La Policía del Estado de Guerrero es una de las corporaciones mejor capacitadas de acuerdo al nuevo modelo de policía y justicia cívica. Gracias por ser parte de esta historia. Un nuevo rostro, un nuevo compromiso con la sociedad, una nueva policía para Guerrero. El valor de la semana.
La verdad. La verdad es un valor vinculado a la honestidad que implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras y en las acciones. Actuar de forma sincera implica decir la verdad en todo momento. Decir la verdad y actuar conforme a ella nos hace ser congruentes con lo que decimos, hacemos y pensamos. De esta manera, logramos el reconocimiento y la aceptación de nuestras cualidades, pero también de nuestras limitaciones. Es sin duda una de las exigencias éticas fundamentales en nuestra vida diaria. Constituye uno de los puntos más importantes de la convivencia humana. Nada tan destructivo para las relaciones como la falta de sinceridad y confianza. Como sociedad, tenemos la obligación especial de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Decir o hablar con la verdad tiene la mayor de las recompensas en nuestro crecimiento personal y profesional. Y continuamos en la entrevista del programa del día de hoy. Profesor, ¿nos puede decir qué pueden hacer los maestros para evitar incidentes violentos en las escuelas? Decíamos hace un momento, primero como profesionales de la educación, y digo, en el caso, por ejemplo, yo soy normalista, dicho sea de paso, en el ámbito, dentro de la currícula que nosotros manejamos, exactamente nos preparamos para atender las diferentes materias, objeto de estudio, pero también llevamos materias como sociología, psicología. Entonces no es otra cosa más que hacer eco de eso, de lo que aprendimos en la escuela, y de no perder de vista que sí, el proceso formativo académico es muy importante, pero también la atención del lado humano es fundamental. Sí, sin duda eso daría como resultado una mejor atención en el ámbito escolar. Claro, pues como sabemos, la violencia pues ha existido desde antes en las escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y pues la verdad en el jardín de niños, pues los maestros, las educadoras, pues deben enseñarle a los niños principalmente el respeto, ¿no? El no robar a sus compañeritos, el pedir disculpas si lo empujan y se cae por accidente, y pues desde ahí se van fomentando pues estos buenos hábitos y estos buenos valores pues en los pequeños, y de grandes pues los van a tener siempre bien. Sí, tocabas algo fundamental, ¿no? La violencia, y eso creo que cualquier ente racional lo ve así, es un acto inherente al ser humano. Claro. O sea, la violencia, así como el amor, el odio, o sea, no podemos ocultar que el egoísmo también son actos que van ligados estrechamente con la cuestión de la humanidad. Sin embargo, los inhibidores, por ejemplo, en la cuestión del asunto de la violencia, los inhibidores de la violencia, básicamente ya decíamos hace un momento, es el amor, la práctica de valores, no solamente memorizarte en la escuela qué son los valores, sino practicarlos, es algo fundamental. Entonces, la actuación de los docentes, de los padres de familia es fundamental. No debemos de hacer a un lado, ignorar este asunto de que, bien es cierto, la violencia es una característica netamente humana, pero la civilidad implica la responsabilidad de inhibirla en todos sus ámbitos. Los maestros tienen una gran tarea pues con sus alumnos, desde pequeños, ir inculcándole los buenos hábitos, los buenos valores, ya que pues lamentablemente pues se ve que están en decadencia. Sí, nos está tocando vivir un momento histórico un tanto complicado. Si nosotros hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en cuestiones de violencia a lo largo de la historia, nos daremos cuenta de que cada una de esas etapas históricas está plagada de actos llenos de amor y llenos de bondad, pero también llenos en algunos casos también con hechos de violencia. Este momento es nuestra responsabilidad y nosotros le tenemos que abonar
lo tenemos que abonar precisamente con esa práctica de valores, vaya, no solamente de pensamiento ni de palabras, sino más bien, diría yo, válgase la expresión, de obra. Claro. Es decir, que se vea el mejor ejemplo, se da haciendo las cosas, no pensándolas ni diciéndolas. ¿Qué pueden hacer los padres de familia para evitar que ocurran incidentes violentos en las escuelas? Bueno, primero le comento, fuimos a realizar un sondeo y les preguntábamos que dónde se educa, si en la casa o en la escuela. Muchos nos comentaban que la educación empieza desde casa. No vamos a querer culpar a los maestros a veces del mal comportamiento de nuestros hijos. Y lo comento porque que en esta pregunta, ¿qué pueden hacer los padres de familia para evitar que se den estos incidentes violentos? Lo decía también, ¿no? El amor. Sí, bueno, sin duda el lado humano, la formación humana se da en la casa. La formación académica se da en la escuela. Claro. Obviamente el maestro tiene que poner el plus en el sentido de también ponerle el lado humano, pero en esencia es la casa, es el hogar donde se deben de realizar este tipo de reforzamientos y no solamente de dicho, sino de hecho. Es decir, de nada sirve que tú le digas a tu hija o a tu hijo que no cometa actos violentos si tú los realizas. Claro. Sí. Los niños son como un espejo y van a ir a reflejar las acciones que ven en la casa, en la sociedad, pues a la escuela. Es muy importante tomar en cuenta pues toda esta información que nos está proporcionando el profesor Pedro Pastor del Moral, pues para prevenir de la manera posible incidentes violentos en las escuelas. Creo que sí, le agradecemos la aportación a este programa, el saber cuáles son los incidentes violentos que se pueden dar y también cómo como padres de familia podemos evitarlos. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, claro que sí. Ojalá y parte de lo comentado, que hay muchas otras cosas más que decir al respecto, pues haya sido, o sea, de utilidad. Y sí, solamente recordarle a nuestros televidentes que hay un poema por ahí de Ernesto Cardenal que dice que solamente una vez en la vida se debe de arriesgar todo por ganar, o de lo contrario sentarnos a contemplar el paso de los triunfadores. Es el ahora, la actuación es ahora, o de lo contrario tendremos que pagar las consecuencias de lo que no hagamos. Pues ahí está, amigos, la información. No se olviden pues de darle mucho amor, mucho cariño a sus hijos desde pequeños, pues para que sean unas personas muy humanas y pues de bien, y en la escuela pues no reflejen malos hábitos. Con esta información vamos a ver el siguiente video. Medidas preventivas para evitar la violación. La violación es un tipo de abuso sexual que incluye penetración sexual total o parcialmente sin consentimiento. Si bien existen otros tipos de abuso sexual consumados por hombres o mujeres, las violaciones son casi siempre cometidas por hombres. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de una violación. Si por alguna razón tienes que salir muy temprano, ya sea de tu hogar o de tu lugar de trabajo, o bien transitar por calles a altas horas de la noche, procura conducir por lugares transitados e iluminados. Evita transitar por lugares donde se realicen construcciones o demoliciones, así como inmediaciones a lotes baldíos y planicies despobladas o muy arboladas. Trata de mantener una actitud reservada con personas que hayas conocido muy recientemente y antes de aceptar cualquier invitación, piénsalo más de 2 veces. Muchos de los agresores tratan de ganarse la confianza de las víctimas siendo amables y agradables. Hazte acompañar de alguien cuando vayas a los baños del servicio público. Al abordar un medio de transporte público, verifica que vayan más pasajeros. Nunca pidas ni des aventón a gente extraña. Pide ayuda en caso de que alguien te moleste o trate de seguirte. Cuando utilices el ascensor y detectes personas sospechosas, ubícate junto al tablero de timbre a fin de oprimir el correspondiente a la llamada de emergencia. Si un amigo, conocido o familiar te hace insinuaciones deshonestas, así como ofertas de dinero, revela los hechos a personas en quien más confíes.
Lleva contigo algo que haga un ruido fuerte, un silbato por ejemplo. Si se aproxima un coche y el conductor te hace insinuaciones, no contestes. Desplázate por la parte de atrás del coche, sigue tu camino en dirección opuesta al carro. Nunca es culpa de la víctima. Los principales violadores son parientes o conocidos, como una pareja íntima, pasada o actual, tíos, padrastros, vecinos, amigos, entre otros. La mayor parte de las violaciones se cometen en casa. El principal factor de riesgo es el exceso de confianza. Las violaciones incrementan en primavera y verano. La mejor manera de prevenir es estar enterado y alerta. Esto fue todo de tu programa Mano a Mano por tu seguridad. Te mantendremos informado a través de nuestras cuentas oficiales. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.